apóstoles eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Amén. Como les decía al comienzo, estamos en el cuarto mensaje ya de la serie Hechos de los Apóstoles, Iglesia en Misión Permanente, y hoy hablaremos de un tema bastante sensible, que tiene que ver con el financiamiento de la misión. Sin embargo, a pesar de que es un tema muy sensible, es muy importante que tengamos claro algo desde un principio. Hoy día no vamos a hablar al bolsillo suyo, ¿ya? Eso es súper importante. Sino que vamos a hablar al corazón, a nuestro corazón. Porque ahí está precisamente la raíz de todo lo que nosotros hacemos. Muchas veces nosotros queremos poner atajo a nuestras conductas, pero en realidad el problema nace de un lugar que es nuestro corazón. Dice el proverbista que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Y el texto que hemos leído de esta mañana tiene una similitud muy profunda con el texto de la semana pasada. Lucas, una de las características de sus relatos es que él realiza resúmenes, síntesis, algunos elementos teóricos para mostrar con hechos una verdad que da cuenta de esto. En el caso del texto de la semana pasada, veíamos que se ponía a modo de conclusión de lo que se había vivido en el día de Pentecostés. Y es la introducción necesaria para lo que vamos a ver, por ejemplo, en la práctica de Bernabé, que es lo que leímos al final, lo que se ve en el caso de Ananías y Zafira, que no vamos a ver en nuestro texto, pero que ustedes pueden leer durante la semana, y lo que vamos a ver la próxima semana en relación a la elección de los diáconos que vamos a tener en la predicación de la próxima semana. ¿Ya? El hecho de que sea la segunda vez, y ya en 4 capítulos, solo en 4 capítulos, y la segunda vez que Lucas se refiere a este elemento, nos da cuenta de la importancia que este tema tenía para la iglesia primitiva. Entonces lo que nosotros debiéramos hacer con las palabras de Lucas es tomarlas como lo que son, como un ejemplo, como un llamamiento, como una denuncia, inclusive como un aguijón que nos punza a dar cuenta de la verdad, y también como una exhortación profética. Porque veremos hoy día que la comunidad de bienes no es el propósito de la vida comunitaria, sino que el propósito verdadero de la vida comunitaria es el ejercicio del amor entre hermanos. Amor que solo es posible por la fuerza del Espíritu Santo, por la capacidad, por el don que el Espíritu Santo nos provee, de tal manera que podamos vivir esta comunidad. Y esta mañana hablaremos entonces de la misión y las finanzas a partir de este texto, extrayendo, rescatando 3 principios permanentes para ello. Y el primer principio es la relación entre unidad y ayuda en la necesidad. El versículo 32 dice que todos los creyentes serán de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Y los versículos 34 en adelante dicen, pues no había ningún necesitado en la comunidad, quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Quiero dejar mención inmediata. El primer principio que vamos a ver va a ser el más largo de todos, ¿ya? Para que no se asusten en el transcurso del sermón, ¿ya? Y este primer principio entonces es el de la unidad y cómo ésta se relaciona con la ayuda en la necesidad. No nos perdamos de lo importante. El financiamiento de la comunidad nace de este principio de la unidad.
Y aquí hay 3 declaraciones en el texto que nos muestran cómo se define la vida de la iglesia. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba como suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Y el otro elemento es que que no había ningún necesitado en la comunidad. Eso nos muestra cómo la iglesia, cómo la comunidad que experimenta la llenura del Espíritu Santo, exhibe, practica una unidad total, que incluso esa unidad se expresa en una actitud distinta con respecto a los recursos económicos. Si Dios nos ha cambiado la totalidad de nuestra vida, y no solo ha convertido nuestra alma, nuestro espíritu, sino que también ha convertido toda la esfera de nuestra vida, incluidos nuestros recursos económicos. Según John Wesley, cuando hablaba acerca de este pasaje, él decía que sus amores, esperanzas y pasiones se unieron en este hecho de vivir juntos. Este asunto, a diferencia de otras comunidades que existían en la época de los discípulos, no estaba explícitamente regulado, o sea, no había un código, un reglamento, una constitución que dijera esto es lo que se tiene que hacer, sino que los discípulos primitivos de Jesús llevaron a cabo estas acciones de manera voluntaria. A la luz del texto eso es lo que se denota, que la gente voluntariamente daba de lo suyo, sobre todo para que nadie pasara ninguna necesidad. Y es muy importante a la luz de este texto, cuando se nos dice que no había ningún necesitado en la iglesia, el hecho de que no exista ningún necesitado implica necesariamente sacrificios para algunos, para aquellos que dan, para aquellos que se despojan de lo que tienen para dar. Porque nadie debe dar de lo que le sobra, sino precisamente de lo que uno tiene y de lo que ha recibido de la mano del Señor. Y cuando estamos hablando de dar, ojo, si bien es cierto este texto nos habla precisamente de recursos económicos, también estamos hablando de otras cosas, tiempo, relaciones, otros dones que Dios nos ha dado y nos ha provisto para dar a la comunidad. Yo me acuerdo que participé de un departamento juvenil de la iglesia anterior a la que yo asistía, y en ese departamento juvenil nos nació la idea de tener un preuniversitario gratuito para no solo los miembros de la iglesia, sino que también para jóvenes que no eran creyentes. Y allí, ¿quiénes trabajábamos en ese preuniversitario? Todos los jóvenes que veníamos de la iglesia y que estábamos estudiando en la universidad. Entonces aquellos que están en el área de ciencias hacían PSU de ciencias, yo hacía el PSU de historia, otras chicas hacían el PSU de lenguaje y así, el PSU de matemáticas. Tuvimos una muy buena asistencia al nivel de que todos los que estudiaron en ese preuniversitario llegaron a la universidad, ya sea en condiciones de universidad privada o también tradicional. Fue una bonita experiencia. ¿Pero por qué lo hicimos? No porque queríamos hacer caridad ni misericordia solamente, sino que porque entendimos que de lo recibido de la mano del Señor, eso teníamos que dar. Y Dios nos había dado el privilegio de ser en esa comunidad muy humilde, ser la primera generación de universitarios. Y si Dios nos había dado esa bendición, ese beneficio, nosotros teníamos que bendecir a nuestra comunidad con lo que Dios nos había dado. ¿Se entiende? La gente, la comunidad da, no de lo que tiene solamente, sino de aquello que ha recibido de la mano del Señor. Ahora, ¿en qué constaba esta acción? Los miembros de la iglesia consideraban que sus propiedades estaban a disposición de la comunidad. Por lo tanto, cuando ellos veían una necesidad en la gente, vendían parte de sus bienes a fin de que esos bienes fueran reducidos a algo líquido, a dinero, y fueran repartidos más convenientemente en la comunidad de esa forma. Ahora bien, en ninguna parte se deja entrever que los bienes de la propiedad hasta entonces hubiesen pasado al dominio de la comunidad. Aquí no se rompe con la propiedad privada en la iglesia. Por el contrario, según Hechos capítulo 5, versículo 4, cuando Ananías y Zafira se negaron a dar la parte completa como ellos se habían comprometido a hacerlo, Pedro les dice lo siguiente: ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Lo que Pedro le está diciendo es que él podría haber mantenido la propiedad que él había vendido. Era suya. No necesitaba darla. No era obligación de él como miembro de la iglesia.
Pero si él se había dispuesto a hacerlo y se había comprometido a hacerlo, debía cumplir con su palabra, debía cumplir con su compromiso. Por otro lado, en Hechos capítulo 12, versículo 12 también, la casa de María, la madre de Juan Marcos, aquel que escribió el Evangelio de Marcos, era ocupada como lugar de reuniones. Por lo tanto, ella no vendió sus posesiones, pero sí la puso a disposición de la comunidad. Lo que puede constar a la luz del relato de Hechos y a la luz del relato también de la historia de la iglesia, es que la venta de bienes solo se producía cuando existía necesidad en la comunidad. Así, los miembros más prósperos de la iglesia hacían una provisión para los más pobres, por lo que por un tiempo nadie pasó ni hambre ni escasez de recursos. Esta capacidad de compartir era fruto de la obra del Espíritu Santo. Y también era parte de la visión que ellos tenían acerca del tiempo. Y vamos a aludir a lo primero, por medio de la ayuda del Espíritu Santo ellos podían cumplir la ley del Señor. Esto no era inédito. Era algo que la ley de Moisés ya pedía. Deuteronomio capítulo 15 dice lo siguiente. Lo voy a leer extensamente este texto. Dice: entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da, para que la poseas como herencia. Y así será siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. El Señor tu Dios te bendecirá como lo ha prometido, y tú podrás darle prestados a muchas naciones. Fíjense, los judíos hasta el día de hoy cumplen ese propósito. Los más grandes banqueros a nivel internacional son judíos. Prestan a las naciones. Pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Cuando alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón ni le cierras tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. No des cabida en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. Cada 7 años había un perdón. Entonces, por ejemplo, y eso es lo que no cumplen los hermanos que tienen banco, en ese sentido. Lo que hacía la ley de Moisés era decir: si el hermano te debe y ya han pasado 7 años, perdónale su deuda. Y lo que el texto está diciendo: si llega ese 7º año, no le tienes que poner mala cara a tu hermano. No seas mezquino, sino generoso. Y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Probablemente usted ya haya escuchado esa expresión en una ocasión. En el Evangelio se presenta una mujer que derrama un perfume muy carísimo a los pies de Jesús. Y unge los pies de Jesús con ese perfume. Y Judas, que era no solo el tesorero, para que no se asusten los hermanos que trabajan en las platas de la iglesia, no solo el tesorero, sino aparte de eso, metía a mano de los recursos y robaba, era ladrón según el Evangelio, dijo lo siguiente: ¡qué mal gasto! Si esto lo podríamos haber dado a los pobres. Y Jesús dice: ustedes siempre tendrán pobres en la tierra. Y eso como que algunos dicen, entonces no debiéramos preocuparnos de los pobres a la luz de ese texto. El mensaje es distinto. Lo que Jesús está recordando son estas palabras. Siempre tendremos pobres, por lo tanto siempre tendremos que ayudar. Esto, insisto, no era una ocurrencia inédita de los primeros cristianos. Era un retorno a la voluntad expresada en la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando tuvimos la serie del Espíritu Santo? Hablamos que el avivamiento, uno de los resultados que producía, era precisamente eso, un recordatorio de lo que la ley del Señor decía, y un regreso a la voluntad, a practicar la voluntad del Señor en una vida santa. Y sumemos a esto la esperanza de la eternidad con Dios. Si hay algo que tenían por cierto y seguro los primeros hermanos, era que el Señor iba a venir por ellos y que vivirían eternamente por Él. A tal nivel que ellos se saludaban y se despedían, no diciendo como nosotros, el Señor te bendiga, sino que diciéndose Maranata, que significa el Señor viene. Por lo tanto, si el Señor viene, nada más en la tierra
vale algo que es eternidad junto al Señor. Por lo tanto, eso permite comprender el desapego que ellos tenían por lo material. Su esperanza no estaba aquí en esta tierra, sino que en la tierra por venir. Y otra cosa importante, a la luz del texto que leímos de Deuteronomio, en la Biblia la pobreza no es una virtud, sino un mal que tiene que ser eliminado y un problema frente al cual Dios muestra preocupación. Y allí cada uno tiene que hacer algo según los recursos, oportunidades y posiciones en las cuales Dios los pone. Vale decir, si tú eres un miembro de esta iglesia, lo que debemos hacer es compartir. Si tienes una microempresa o una empresa y eres próspero en esa labor, bueno, sé un buen patrón. Paga un sueldo justo a tus trabajadores. Si trabajas, por ejemplo, en la administración pública, en cargos de gobierno, si llega alguno a trabajar en eso, ¿qué debe hacer? Promover políticas de justicia social a la luz de la palabra del Señor. Por lo tanto, cada uno debe hacer según el don y según la labor que Dios a cada uno le ha entregado. Y aquí la Biblia pone dos casos, y yo me voy a referir solo a uno, que es el caso que leímos, el de Bernabé. Pone un caso bonito, positivo, y ese vamos a leer, y pone un caso adverso, que es el de Ananías y Zafira, que se niegan a dar lo que ellos se habían comprometido. Hablemos de Bernabé. Para mí, este es uno de los personajes más alucinantes, más magníficos de la Biblia, aunque se habla poquito acerca de él. Hablaremos de él más adelante en la serie de mensajes. Pero, fíjense, yo creo que todos hemos escuchado, o la mayoría, si venimos de alguna cultura de iglesia, hemos escuchado este nombre. Bernabé. Lo primero que tenemos que decir es que no era un nombre, era un sobrenombre, era un apodo. Porque el nombre verdadero era José. Y Bernabé significa algo así como hijo de consolación o de exhortación. Entonces era un sobrenombre. ¿Qué nos dice el texto? Que era un chipriota judío que descendía de la tribu de Leví y que tenía parientes en Jerusalén y que tenía un terreno. Aquí nos metemos en un pequeño problema, porque según la ley del Señor, ningún levita podía tener una posesión material porque debían ser sostenidos por el pueblo. Dos cosas, dos posibilidades. O ya esa ley ninguno la cumplía, lo que da evidencia de la pobreza espiritual de la gente en Israel, que ni los sacerdotes ni los levitas cumplían los propósitos del Señor. O por otro lado, su esposa era la dueña original de la propiedad y él, como representante de la familia, fue el que la puso a la venta en este caso. Hay dos posibilidades de interpretación de este texto. Pero sea como haya sido, la cosa es que él vende su terreno, el terreno que poseía, y llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Ahora, Bernabé, hijo de consolación, era un hombre que a raíz, o sea, ese primer acto de dar, lo siguió manteniendo constante en el tiempo, a tal nivel que la gente lo reconocía como alguien que estimulaba, que animaba, que ayudaba, que consolaba a otros en la comunidad. Cuando nosotros hablamos de alguien lleno del Espíritu Santo, no estamos hablando de alguien que tenga el poder para sanar a personas, o de hablar en otras lenguas, o tener dones extraordinarios. Estamos hablando de alguien que está plenamente identificado con el Espíritu, que es santo. Y uno de los nombres que recibe el Espíritu Santo es el de consolador, de ayudador. Y Bernabé era reconocido como eso, como alguien que consolaba, como alguien que ayudaba, como alguien que animaba. Por lo tanto, se caracterizaba por la principal obra que el Espíritu Santo realiza en la iglesia. Él es un ejemplo de los creyentes que se preocupan por los necesitados y también de la mayordomía cristiana, de aquellos que depositan toda su confianza en el Señor, a tal nivel, insisto, que nosotros le conocemos por su sobrenombre. Rescatemos de manera correcta la memoria de esta comunidad. A la luz de la historia de la iglesia han habido interpretaciones incorrectas de este texto. Una de las interpretaciones incorrectas de este texto ha provenido de las teologías políticas de Europa o de la teología de la liberación en América Latina, que señalaban que esta es la base de una sociedad comunista. De hecho, ellos hablaban del comunismo de amor. ¿Ya? Y esa no es la intención de este texto. Otros, desde una posición intermedia,
señalaban que esto es un ideal, una utopía, algo que nosotros debiéramos pretender realizar, pero que en realidad es muy difícil de concretar. Entonces, esa también es una interpretación errónea, porque aquí lo que nosotros vemos no es solo un espíritu desprendido, voluntarioso. Por ejemplo, yo tengo ese elemento que podría ser en algunos casos una virtud, pero también es algo que se transforma en un despropósito, porque no tengo mucho la capacidad de planificar. Entonces hay alguien que me llama a tierra, ¿ya? Y me vuelve los pies a la realidad. Mi ayuda idónea, por eso vamos codo a codo viviendo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, aquí en este caso no solo está el espíritu desprendido, está la responsabilidad de los líderes y también de quienes dan, que administran sabiamente sus recursos. Por lo tanto, no era solo una utopía, no era solo un ideal. Pero quizá la distorsión más ofensiva para este texto tenga que ver con una interpretación bastante difundida de esto, que era la siguiente, que esta vida en comunidad no dio resultado. Y de hecho, a la luz del texto, de hecho, nos vamos a encontrar que los hermanos de Jerusalén pasan pobrezas tremendas, a tal nivel que todas las iglesias tienen que hacer ofrendas para sostenerlos. De hecho, Pablo habla de eso mucho en varias de sus epístolas. Entonces, la raíz de esa pobreza, dicen, es que esta gente comenzó a dar todo lo que tenía y vivió en el mundo de Bilzipap, y por eso comenzaron a pasar carestía, hambre, necesidad. Uno de los comentaristas más leídos en Estados Unidos, de apellido MacGregor, señala lo siguiente: no importa cuán amplio haya sido el experimento comunista de Jerusalén, parece ser que muy pronto dejó de funcionar, y quizá debido en primer lugar a la desaveniencia entre los griegos y los hebreos que veremos la próxima semana, y en segundo lugar porque los administradores que habían sido nombrados a raíz de la disputa fueron obligados por los judíos a abandonar la ciudad. Probablemente también la ardiente expectación del fin llevó a la improvidencia para el futuro, o sea, gente que no planificó bien lo que venía por adelante, con el resultado de que la comunidad de Jerusalén siempre fue pobre. Y esto tiene resultado, este comentario, trae a lo menos dos implicancias que son ahistóricas. O sea, que no tienen correlato en la historia, que no se cumplieron en la vida concreta. La primera de ellas es que esta forma de vida comunitaria no llevó a la pobreza, como dice este autor. Eso es falso. Pues el mismo libro de Hechos, en el capítulo 11, señala que esta pobreza vino por una crisis económica de la ciudad durante el reinado de Claudio. Y eso fue lo que produjo el hambre y la pobreza. Una crisis económica global que no solo afectó a los primeros cristianos, sino que a todas las ciudades. Esto es confirmado por el historiador judío Flavio Josefo, que señala que estos hechos habrían ocurrido en Judea, incluso desde el año mayor de la crisis, que es el año 46. Historiadores romanos como Tácito y Suetonio mencionan varios periodos de hambre durante el reinado de Claudio. O sea, el libro de Hechos es confirmado por los historiadores seculares de la época. Además, aparte de eso, había muchos ciudadanos de Jerusalén que eran pobres y que en el cumplimiento de la ley que leíamos de Deuteronomio, la comunidad judía, sobre todo la que estaba en la dispersión y que eran prósperos económicamente, ayudaban a sostener. Entonces, cuando esos miembros de la comunidad judía se convertían al cristianismo, esos judíos prósperos los dejaban de sostener. Por lo tanto, la iglesia lo que hacía era mantener el cuidado de ellos. O sea, en una condición de pobreza general, todos evidentemente corrían ese riesgo. Ahora, la segunda implicancia, resultado ahistórico de esa declaración de estos comentaristas, es que esta forma de vida fue abandonada por los cristianos muy tempranamente. Y eso también es falso. El libro de Hechos fue escrito alrededor de la segunda mitad de la década de los 80 después de Cristo. Y esto está hablando de la década de los 40, 50. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿por qué Lucas quiere rescatar algo que ya no es práctica común? En segundo lugar, la comunidad de bienes, lejos de ser algo efímero, algo que murió, permaneció por largo tiempo en la iglesia. En la Didaché, que es un libro de enseñanza de los apóstoles, un documento de fines del siglo I o de principios del siglo II, se dice lo siguiente:
no has de menospreciar al necesitado, sino que has de compartir todas las cosas con tu hermano. Y no has de decir que son propiedad tuya, porque si somos socios en lo imperecedero, ¿no hemos de serlo también en lo perecedero? Bonito, ¿cierto? Justino Mártir, en el siglo II después de Cristo, incluso más cerca de la mitad del siglo II, señaló: nosotros que antes valorábamos por encima de todo la adquisición de riquezas y posesiones, traemos ahora todo lo que tenemos a un fondo común y compartimos con todos los que tienen necesidad. Ambrosio, obispo de Milán, haciendo un recuerdo de esto en el siglo IV después de Cristo, dijo: un esclavo redimido a expensas de la iglesia es una decoración mucho más bella para la Santa Comunión que un cáliz de oro. O sea, a lo menos esta forma de vida fue una experiencia común de los primeros cristianos hasta el siglo III después de Cristo. Y después de eso, muchas comunidades intentaron seguir viviendo conforme a esta regla, a este ejemplo. No sé si ustedes conocen a Patch Adams. ¿Lo conocen? ¿Han visto la película? Si no la han visto, véanla. Patch Adams es cristiano, es menonita, es de una corriente reformada que lo que buscan es precisamente vivir con humildad y con sencillez, dando de lo que tienen. Hospitales gratuitos en este caso, buena atención médica, una atención médica que no se preocupa de librar de la muerte al enfermo, sino que curar su dolor inmediato, darle felicidad en este contexto. Eso es cristiano, profundamente cristiano. Vale decir, insisto, no es una forma de vida utópica, irreal, o que los primeros cristianos hayan vivido solo en las primeras etapas. Es algo que se vivió de manera constante. ¿Y saben dónde está el problema? El problema, como dijimos, está en nuestro corazón. El salmista en el Salmo 63 dice: tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. ¿Es esa una realidad para usted? ¿Es el amor de Dios lo más valioso que usted tiene? ¿Su máximo deleite, su máxima esperanza, su máxima realidad aquí en la tierra? ¿O es lo que usted puede lograr a través de su trabajo, de sus posesiones, de lo que usted pueda tener? ¿Dónde está su esperanza? ¿Dónde está su felicidad? ¿Es el amor de Dios lo mejor de su vida? Y aquí esto tiene, insisto, una implicancia profunda con respecto a nuestra mirada de los recursos. Jesús habló más acerca del dinero que del cielo y del infierno en los evangelios. Voy a poner ejemplos de lo dicho por Jesús. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. En otro lugar dijo Jesús: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y también en otro relato del Evangelio, también en Lucas, dice: vendan sus bienes y den a los pobres, provéanse de bolsas que no se desgasten. Fíjense, hoy día hay un énfasis en esto, en eliminar las bolsas de plástico y tener bolsas de género, ecológicas. Jesús, en el primer siglo, después de Cristo, lo que estaba diciendo: provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruyen, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Y el apóstol Pablo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, dice: es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Insistamos en esto: el problema está en nuestro corazón y el problema se llama avaricia, que es idolatría. Mamón
el Dios de las riquezas, siempre ha sido un obstáculo para una vida espiritual profunda. Porque lo contrario a la avaricia es el contentamiento. Y eso no da éxito. Los teólogos de la prosperidad que llenan iglesias, a pesar de extirpar el dinero y los recursos de la gente, a pesar de eso, llenan iglesias y dan mensajes de prosperidad. Tú vas a ser rico, no vas a tener enfermedades, vas a pasarlo bien, tu mejor vida ahora. Eso no produce lo que la Biblia dice. Creen que el evangelio es algo así como un mercado de intercambio. Yo le doy a Dios y Él me da. En esta realidad, la que la Biblia produce, lo que nos invita es a contentarnos con lo que tenemos. La mayor ganancia es esa. No es que podamos tener mayor riqueza, sino que nos contentemos con lo que Dios nos ha dado. Porque Dios es todo para nosotros y no hay absolutamente nada que pueda reemplazarlo. Y si Dios te da dinero, y si Dios me da dinero, es para que tengamos la certeza, la seguridad, que incluso ese dinero que tenemos y que aparentemente nos pudiera dar una esperanza y seguridad, no es nada, porque lo único que da esperanza y seguridad, y el único que es digno de nuestra alabanza, de nuestro culto, de nuestro honor, es Dios. El seguimiento de Jesús implica una entrega de la vida, un negarse a un montón de cosas, y eso incluye las posesiones. Y entender que todo lo que tenemos es para la gloria de Dios, para la edificación y alegría del pueblo de Dios. O sea, tenemos que dar para la alegría de esta comunidad y en pos de la exaltación del reino de Dios. John Piper, en su libro Piense, dice lo siguiente: desear ser rico es suicida, y recomendar ese deseo como parte de la vida cristiana es por lo tanto peor que homicida, porque no solo está en juego esta vida, sino la siguiente. Los seguidores de Jesús deberían sentir una atracción magnética en sus vidas hacia la simplicidad del tiempo de guerra, para que puedan ser generosos al dar y al aliviar todo el sufrimiento que sea posible, especialmente el sufrimiento eterno. Y nos faltará el escéptico que diga ahí desde su silla: pero un pastor gringo, $10,000, debe ganar mucha, pero mucha plata. Ayer estábamos haciendo el ejercicio con la Mónica de sacarle cuenta, y en realidad lo que John Piper gana como sueldo que le da a su iglesia es el promedio, o un poquito más del promedio, de la clase media en Estados Unidos, ni siquiera la clase alta. Y en segundo lugar, las ganancias que John Piper tiene acerca de sus libros, que tiene más de 30 libros que son reeditados constantemente y vendidos mucho, es éxito de venta, no solo en Estados Unidos, sino que en América Latina y en otros lugares. Toda la ganancia que recibe por la propiedad de esos recursos pasa a una fundación que se llama Deseando a Dios, y él no recibe ni un peso acerca de eso. Y esa plata de esa fundación pasa directamente a la iglesia donde él pastorea, mayormente. Y otro se va a misiones. Está hablando con criterio con conocimiento de causa este hombre. El desear ser rico es suicida. Y recomendar ese deseo es también casi un asesinato, porque en este juego está la vida. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. El cristianismo cambia nuestra concepción acerca del dinero, queridos. No se aferre a lo que usted tiene. No se aferre a lo que usted tiene. Porque Dios siempre es fiel. Eso no implica que usted malgaste. Sea un buen mayordomo de lo que tiene. Presupueste sabiamente. No estamos diciendo, malgaste. Los calvinistas originales lo que hacían era producir eso. Una economía que daba y que también ahorraba. Ahorre. Cuide su dinero. No se sobreendeude. Sea un buen mayordomo de lo que tiene. Pero no se apegue a estos recursos. El segundo principio es que los líderes espirituales son los que administran los recursos de la iglesia. El final del versículo 34 dice: quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas. Versículo 35 dice: y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Y el final del versículo 37 dice que Bernabé
vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Según este texto, y aquí está el otro principio, es que la autoridad espiritual, en este caso los apóstoles, recibían el dinero que la gente de buena voluntad traía. Más adelante, y según lo que veremos en el próximo sermón, esta autoridad fue delegada de los apóstoles a los diáconos, estos 7 hombres que fueron elegidos en la comunidad para que ellos se preocuparan de disponer de estos recursos para el beneficio de la iglesia. ¿Cuáles son las implicancias prácticas de esto? Es que el texto nos muestra que los dineros recaudados, primero que todo, iban a un fondo central. O sea, no era como que me dio la necesidad, la ganas de darle a alguien, entonces yo voy y le doy. Lo que hacían era llevarlo a los líderes y ellos lo repartían entre la comunidad. La iglesia entonces requiere de equipos de finanzas que administran sus recursos conformados por los mismos hermanos de la iglesia, con criterios establecidos por los presbíteros de ella, por los que gobiernan la iglesia, y que fueron delegados por la comunidad para ser los líderes representativos de ella. Vale decir, el gobierno espiritual de la iglesia también tiene que ver con lo material. Esta administración desde los líderes de la iglesia es un criterio propio de la vida de ella. Y de hecho, cuando los líderes están unidos en este propósito, eso ayuda a que los miembros de la iglesia también estén unidos. O sea, si todos trabajamos en mancomunión, esto crece, prospera, abunda. No es menos espiritual administrar los dineros. Nosotros, los creyentes protestantes reformados, no somos dualistas. No separamos, esto es económico y esto es espiritual. Lo que hacemos es decir que todo es espiritual. Por lo tanto, la iglesia tiene la autoridad de gobernar y administrar sus propias necesidades. Y de hecho, estos dineros son reunidos para las necesidades de la iglesia y no para cuestiones irreales que solo busquen placer. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los púlpitos de madera. Son más sólidos, de hecho son un símbolo bonito, el peso que tiene la palabra del Señor. Pero no una necesidad. Entonces sería una locura decir, no, tenemos que comprarnos el próximo mes un púlpito de madera, si no, yo no predico en la iglesia. Una locura. Esto no es para ilusiones o no, para que tengamos un mejor lugar y salgamos de acá, que evidentemente puede ser una necesidad del momento, pero no necesariamente. Podemos estar aquí un tiempo mientras no encontremos un lugar mejor. Si usted se fija, para las necesidades, no cuestiones irreales que busquen placer. Estas sillas son incómodas, me producen lumbago, entonces compremos sillas nuevas. El computador se me está gastando, entonces tengo que comprar un nuevo computador para la iglesia. El data, vi una imagen, miren, se pixeleó aquí. Hay que comprar un mejor data. No, son cuestiones irreales. La iglesia lo que necesita es tener una comunidad que no tiene necesidades y sobre todo que se preocupa también de quienes administran la predicación de la palabra de Dios, que es el siguiente principio. Pero antes de eso, los diezmos y las ofrendas, más que para la mantención de la iglesia, y eso es algo que debemos sacar de nuestra mente, más que para la mantención de la iglesia, es un reconocimiento de la soberanía de Dios, de que todo lo que yo tengo, no solo mi 10%, todo lo que yo tengo, mi 100%, le pertenece a Dios. Y si no fuera por Dios, yo no tendría absolutamente nada. Por lo tanto, cuando yo ofrendo, y por eso es parte del culto, no está fuera del culto, es parte del culto el dar ofrendas y diezmar. Cuando yo ofrendo y diezmo, lo que estoy haciendo es decir, Señor, esto que yo estoy dando proviene de tu mano, de lo recibido de tu mano, eso te doy y te glorifico porque eso te pertenece. Todo lo que tengo es tuyo. Y ojo, es también algo sumamente reformado y presbiteriano, porque es también una implicancia necesaria de la teología del pacto, porque son familias que rinden culto a Dios y rendimos culto a Dios también con lo que tenemos. En tercer lugar, el tercer principio es que el propósito del uso adecuado de las finanzas es el sostenimiento de la misión. Aquí nos pasa peor un versículo. Se fijan que, dan todo, nadie tiene necesidad. Bonito.
Todo pareciera hablar de finanzas, de números, de economía. Pero hay un versículo que pasa piola. El versículo 33. Los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Esto no es un paréntesis. Esto es parte del propósito del autor. Salvo el capítulo 27 de Hechos. Todos los demás capítulos del libro hablan acerca de la evangelización y de la misión. Los versículos 32, 34 hasta el 37 hablan de finanzas, de posesiones, de compartir lo que uno tiene. Pero el versículo 33 habla de evangelización. La misión, la proclamación del evangelio es el fin último de la mantención de la comunidad. Esto es lo que nos dice el texto, que mientras la comunidad comparte con los necesitados, el poder de Dios acompaña la predicación que los apóstoles hacían del evangelio. Y esto era una respuesta a la oración. El versículo 30 de este capítulo 4 dice: por eso extiende tu mano, la oración de los creyentes, por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Esa era la oración de la iglesia y eso se cumplía por medio de la predicación de la iglesia, por medio de la predicación de los apóstoles. Y la iglesia era bendecida por Dios, experimentaba la gracia y tenían el favor de la población de Jerusalén. El reino de Dios aplica para todas las esferas de la vida. Por lo tanto, los creyentes promovemos la extensión del reino de Dios, que es justicia, que es paz, que es gozo. Y eso incluye una visión apropiada de los recursos económicos. La misión de Dios, queridos, es una misión de amor, una misión que busca restaurar la armonía que producía el cumplimiento de la ley del Señor. Y cuando la comunidad es ricamente bendecida y es armónica, eso permite que la gente que está destinada por Dios para desarrollar la predicación, en este caso de esta iglesia, los apóstoles, y en la iglesia de hoy, pastores y presbíteros que predican la palabra del Señor, esos resultados. La iglesia que se mantiene a sí misma, que se autosostiene, permite la predicación correcta del evangelio. Y sin preocupaciones. Sin preocupaciones. Hay un gran impulsor de organizaciones misioneras que es el fundador de Operación Movilización, una de las organizaciones misioneras más grandes que existe en el mundo. Dijo lo siguiente en una ocasión: el día más feliz de mi vida va a ser cuando yo cabe la propia tumba de Operación Movilización. O sea, el fundador de una organización está diciendo que su día más feliz va a ser cuando él cabe la tumba de su propia organización misionera. ¿Y sabe por qué? Porque él dijo lo siguiente: Operación Movilización existe porque la iglesia no está cumpliendo su labor de mandar misioneros y de sostenerlos. Por eso existen estas empresas. Otro ejemplo: ¿con qué se lava los dientes usted? Con pasta, ¿cierto? Pero ¿sabe la marca? No voy a hacer la publicidad, pero yo me cepillo los dientes con Colgate. ¿Y sabe por qué me cepillo los dientes con Colgate? Porque el dueño de la empresa Colgate es un hermano evangélico, protestante. ¿Y sabe lo que hace? Él no diezma, él da el 90% de sus recursos a la obra misionera. O sea, él da el diezmo al revés. Ahora usted dice: mi diezmo es poquito, mi ofrenda es poquita porque yo gano poquito. No importa, sea fiel con lo que Dios le da. Si usted gana 100,000 pesos, dé el diezmo que corresponde a esos 100,000. Y si gana 1,000,000, dé el diezmo que corresponde a ese 1,000,000. ¿Conoce usted a Neymar, jugador brasileño? Neymar en una ocasión le dijeron: ¿sabe qué? Usted diezma mucha plata, sabemos que usted da el diezmo a su iglesia y es mucha plata, lo que usted gana en el Barcelona, en publicidad y todo. Y Neymar respondió: el diezmo es el diezmo. Vale decir, en la iglesia del Señor, quienes dan, todos somos iguales, porque damos lo que el Señor nos ha mandado. ¿Se acuerdan cuando Jesús vio que la gente pasaba a ofrendar y todo? Y vio una humilde viuda que depositó 2 blancas, lo único que tenía. Jesús se puso en pie y dijo: esta mujer ha dado más que todos los que están aquí presentes.
Y rompió con todas las reglas matemáticas y macroeconómicas y todo. Porque dijo que esta mujer ha dado de lo que ella era lo único que tenía. Demos al Señor. El Señor es fiel. El Señor nos sostiene. El salmista decía que él no había visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. ¿Puede testificar eso? ¿A usted le ha faltado alguna vez? Yo esto lo he contado, parece que lo he contado acá. Si lo he contado, me hacen así. Me doy cuenta que lo conté. Tenía 15 años. 15 años. Mi papá estuvo cesante. Perdió su trabajo. Mi papá todos los días salía a buscar trabajo. Todos los días. Y no encontró durante 7 meses. Nosotros éramos 5 hermanos. ¿Usted cree que alguna vez nos faltó algo? ¿Sabe qué? Mi papá estaba a cargo de una obra en San José de Maipo. Eran los guías de ese local de avanzada de una iglesia pentecostal. En ese momento, en esos 7 meses, a una hermana se le quemó su casa. Ella tenía 2 hijos. ¿Sabes dónde se fueron a vivir? A nuestra casa. 5 hermanos, más 3 de visita. ¿Usted cree que nos faltó algo? Nunca se dejaron de pagar las cuentas de luz, agua. Nunca dejamos de comer. Teníamos una hermana que fue 2 veces operada del corazón. Estábamos en el colegio, teníamos útiles. Éramos de una iglesia pentecostal, entonces había que vestirse con vestón, corbatita y todo. ¿Usted cree que alguna vez dejé de tener eso? Hermanos me lo daban. Yo vi con mis propios ojos pasar cajones de fruta, de mercadería en la iglesia, porque el Señor nos sostuvo durante todo ese tiempo. Yo puedo testificar aquello que leímos en el texto bíblico y que, contradictoriamente a nuestro uso de la NBI, apareció allí en Reina Valera, y yo me lo sé en Reina Valera y lo voy a citar así: que aunque la higuera no florezca, que aunque en las vides no haya fruto, aunque el producto del olivo se acabe y las vacas ya no den mantenimiento en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, porque Él es el Dios de mi salvación. Dios es quien sostiene a su pueblo. Dios es quien sostiene a su pueblo. Y así pasemos una crisis como la que pasó esta iglesia y experimentó hambre y escasez en algún momento de su historia. Dios seguirá sosteniendo a la iglesia del Señor. Dios seguirá sosteniendo a sus hijos. No se desaliente. Si usted hoy día no tiene trabajo, su condición de vida está siendo dura, está pasando necesidad, Dios es quien provee. Dios es quien es fiel. Y Él seguirá siendo fiel. Él seguirá sosteniendo a su pueblo. Para reflexionar y practicar. Un resumen de lo que hemos visto. La comunidad de creyentes demuestra unidad. Comparten sus posesiones, eliminan la pobreza, los apóstoles predican con osadía la palabra de Dios, reciben fondos de las propiedades que han sido vendidas y distribuyen el dinero entre todas las necesidades que ellos tienen. Bernabé vende un terreno y trae el producto a los apóstoles. Eso es lo que vimos a lo largo de este texto. En segundo lugar, no debiéramos utilizar este texto para establecer una regla acerca de compartir todos nuestros bienes como algo normativo para todos los cristianos. Veíamos en la iglesia que no era una obligación, que cada uno daba de lo que había propuesto en su corazón. Como dice el apóstol Pablo, ni por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero sí nosotros debiésemos ver esto como un desafío en relación a nuestra actitud, tanto hacia los hermanos como hacia la prosperidad. Nada, absolutamente nada nos pertenece de forma exclusiva, pues todo le pertenece a Dios. Nosotros simplemente somos administradores de lo que Dios nos da. Por lo tanto, debemos usar con sabiduría lo provisto por Dios. Y debemos esforzarnos para que en el cuerpo de Cristo no existan necesidades. La vida en comunidad, y esto lo dice Agit Fernando, un comentarista del libro de Hechos, la vida en comunidad no es nunca un fin en sí misma. Una comunidad vibrante es una comunidad en misión. Lo más importante para el uso de los recursos que uno tiene es la misión de Dios, extender el reino de Dios. La unidad de corazón y de mente debe extenderse entonces a nuestras posiciones. Si nuestras posesiones le pertenecen al Señor, entonces debemos actuar en consecuencia.
Si decimos que todo lo que tengo es del Señor, cuando el Señor le pida a usted dar, dé. Cuando usted vea necesidad en la comunidad, dé a los hijos del Señor. Porque el Señor ha provisto esos medios. Ojo, el Señor nos hace aparecer de la nada los recursos. Él le provee a usted y usted da. Recuerdo una hermana viuda que estaba orando, no tenía alimento. Y ella decía, yo estaba orando, y después conocí la historia completa. Estaba orando, y le decía, Señor, dame porque tengo hijos y tengo que alimentarlos y todo. Y dice que iban pasando 2 jóvenes por afuera de la casa y escucharon la oración de la hermana. Y decían, la vieja loca le está pidiendo al Señor que le dé comida. Vamos y pasamos y compramos en el almacén 1 kilo de pan y se lo tiramos por la ventana a la vieja para que crea que el Señor se lo mandó. Entonces fuera de la esquina y compraron pan, 1 kilo de pan, y se lo tiraron por la ventana y la hermana decía, gracias Señor, porque me mandaste pan. Y el otro se reían afuera, la vieja loca creía que el Señor le mandó pan. Instrumentos de Dios, pues. Dios provee los medios para dar a sus hijos. Otra cosa importante, el estilo de vida sencillo, que es algo que nosotros debiésemos vivir. No buscar el lujo. Porque acuérdense, la raíz de muchos de los males es el amor al dinero. Eso que Piper hablaba en la cita que decíamos, un estilo de vida de guerra. Comprar lo necesario, no malgastar el dinero. Bueno, estilo de vida sencillo. ¿Sabes lo que permite? No ser de piedra de tropiezo para los que tienen poco. Pero también nos permite, cuando tenemos mucho, dar de lo que tenemos. ¿Qué nos invita a esto? A que debemos orar. ¿Y sabe por qué debemos orar? Para que Dios motive nuestro corazón a ser generoso, a ser solidario con los miembros de la iglesia y con la misión de Dios, como era el propósito de este texto.